Buenas noches. El dólar superó hoy los 25 pesos. El Banco Central solo vendió 400 millones de dólares. 400 millones de dólares parece poco porque había ofrecido 5.000 millones de dólares. Mañana hay un vencimiento importante de bonos del Banco Central y posiblemente algunos tenedores se desprendan de esos bonos para comprar dólares precisamente, y eso podría hacer subir aún más el precio del dólar. Esta es solamente una parte de la crisis que está pasando en la Argentina. Qué errores se cometieron, qué no se hizo, cómo influye esto en la economía y en la política. De estos temas vamos a hablar con una mesa con Santiago Kovadlov y Roberto Kachanowski, que vienen de disciplinas distintas, pero que es hora que las disciplinas distintas e intelectuales importantes se junten para hablar un idioma común. Hay otras preguntas con respecto de esta crisis. ¿Cómo está la opinión pública? ¿Qué opina del presidente? ¿Qué opina del gobierno? ¿Qué opina de la oposición? ¿Qué opina del regreso de la Argentina al fondo o a los créditos del Fondo Monetario Internacional? Porque realmente del fondo no se fue nunca. De estas preguntas vamos a hablar con Juan Germano y Federico Aurelio, o Federico Aurelio y Juan Germano. Vamos directamente a la mesa de Kovadlov y Kachanowski. La primera pregunta es: ¿qué pasó para que la economía esté hoy como esté? ¿Cómo estás, ¿Cómo Joaquín? está? Hola, Joaquín. Supongo que Roberto querrá empezar primero explicando. ¿Abro fuego? Pero los invito a los dos a que uno hable. No, si tenemos compartido cosas. Hablen. Yo primero voy a hablar de la parte aburrida, que es la coyuntura. ¿Por qué no? Porque con Santiago tenemos una visión que el problema económico es el emergente y un problema de valores, pero después, en todo caso, le voy a dejar el pie a Santiago. A ver, el tema de por qué está pasando esto. Yo diría, ¿por qué no iba a pasar? El gobierno tiene déficit fiscal. ¿Cómo financiaba ese déficit? Pedía dólares prestados. Ahora, los sueldos, las jubilaciones, etcétera, tenés que pagarlas en pesos. Entonces le daba los dólares al Banco Central, Federico Sturzenegger emitía pesos, se los daba a Hacienda, a Duhovne, y él paga. Como eso es una cantidad de pesos muy grande, entonces, ¿qué hace el Banco Central? Dice, denme los pesos, tomen estos títulos que se llaman LEVAX. ¿Sí? Y ahí empezó la bicicleta. El gradualismo tiene el problema del costo financiero que tenés que afrontar para gradualmente ir haciéndolo. Entonces, ¿cuál fue la bicicleta que se armó? La gente dijo, la tasa de interés que me pagan es alta. Como por ahora el dólar va a estar tranquilo, estamos hablando 2 años atrás, por el estilo, vendo los dólares. Hasta hace 2 meses, un mes también estaba tranquilo. Estaba tranquilo, claro. Vendo los dólares y con los pesos compro LEVAX. Entonces la cuenta era, yo espero que la tasa de interés le gane al dólar. Algo que hemos visto en la Argentina con el Plan Primavera, lo hemos visto infinidad, con Martínez de Oz, las letras del Tesoro, etc. O sea, siempre estuvo eso. Pero en algún momento, esos que van anotando cuánto van ganando, dicen, no juego más, vengan las fichas. ¿Pero por qué dicen eso? Porque no existe el inversor que devenga indefinidamente una ganancia. O sea, que anote y diga, voy a seguir anotando indefinidamente que voy ganando. En algún momento decís, realizo mi ganancia, quiero la plata que gané. Porque es todo junto y al mismo tiempo. Y bueno, pues lo que pasa es que cuando empiezan a salir algunos, ¿sí?, se empieza a mover el dólar. Cuando se empieza a mover el dólar, el que tiene LEVAX dice, ¿le voy a ganar a la tasa o no? Por si acaso me doy vuelta. ¿Sí? Entonces, acá empezó el argumento con que Estados Unidos había subido la tasa de interés, etc. Yo le pregunto a los dos, en América Latina, ¿cuántos fueron los países que porque subió la tasa de Estados Unidos fueron corriendo al fondo? Nosotros solos. ¿Por qué? Porque en rigor, esto que estamos viviendo, el dólar, es la suba del dólar y el problema de la LEVAX. Vos pensás que tenemos 1,3 billones de pesos en letras del Banco Central circulando, ¿sí? Una cifra que se le escapa a la gente. Billones estoy hablando, billones nuestros, millones de millones, que están circulando, que es más que los pesos que hay en circulación, que si se te dan vuelta hacia el dólar, te generan una presión fenomenal. Ahora, ahí vas a otro punto, que es, ¿y por qué hicieron eso? Porque no se animaron a ir sobre el sector público y empezar a bajar el gasto. El shock.
más que el shock, un plan sistemático para ir reduciéndolo. No estoy diciendo echemos 1 millón de personas mañana. Era un plan mucho más acelerado de reducción del gasto. Acá lo único que bajaste del gasto fue las tarifas de los servicios públicos, que pagamos más como corresponde. Detrás de esas tarifas hay un impuestazo, porque hay un montón de impuestos, pero todo lo que son planes sociales, empleo público, el empleo público subió. ¿Me permitís que te dé algún dato de las provincias? El aumento del empleo público en las provincias fue, fíjate que en promedio subió el 60%, ¿sí? Entre el 2003 y el 2016. Pero hubo provincias que aumentaron el empleo público un 120%, Santa Cruz el 106%, bueno, número disparatado. Eso significa que hoy tenés que pagar una masa salarial que en promedio aumentó 3.500%, sumando todas las provincias. ¿Cuánto fue la inflación? 1.400%. ¿Se entienden los números? Lo que estoy diciendo es, aumentaron tanto la cantidad de empleo público. Ojo, en la Nación también pasó de 480.000 a 700.000. Aumentó tanto eso que tenés que poner muchísima plata ahí. Y nadie se anima a tocar nada, porque te dicen, ¿y qué hacemos con esa gente? ¿Sí? Entonces, ahí, más los planes sociales, más todo lo que tenemos. Como te decía la vez pasada, somos 8 millones de argentinos que mantenemos a más de 20, que eso no cierra. Y esto yo creo que tiene que ver, es el emergente de un problema ya de valores, básicamente. ¿Sí? La economía es un problema hoy que no es de sumar y restar, de ver cómo pongo la tasa de interés o cuánto llevo el dólar. Es un problema de los valores que imperan en la sociedad, donde todos quieren vivir a costa del trabajo del otro. Y eso no es viable, y el gobierno no se ha encargado de transmitirle a la gente que hay que cambiar los valores para cambiar un país. No es repartir planes, hay que cambiar valores. No sé si soy claro, ¿sí? Santiago. Sí, yo me concentraría en este tema de los valores en relación a la capacidad que el gobierno ha demostrado o no de comunicar la complejidad del problema que enfrentaba al tomar el gobierno, al ascender, digamos, el presidente Macri a la presidencia. Lo primero que subrayaría es, en términos de indecisión y hasta diría de temor, de decir la verdad. Señores, vamos a gobernar un país que está quebrado. Por lo tanto, les aseguro que vamos a poner el mayor empeño en llevar adelante gradualmente una restitución de la significación de la República, pero vamos a enfrentar dificultades muy serias que se irán solucionando con convicción solo en la medida en que todos comprendan que el Estado no puede seguir siendo el padre de una orfandad cultural como ¿Vos crees, esta. Santiago, que ese discurso estuvo ausente del gobierno? Yo creo que sí, yo creo que ese discurso estuvo ausente, que ese discurso fue sustituido por un discurso esperanzador sin sentido de lo dramático, y que no es bueno eso para un país. Somos un país, en el mejor de los casos, que con las elecciones pasadas a la presidencia de la República demostró que quería ser convaleciente, pero se le dijo que estaba sano, que no, que íbamos a salir adelante. Entonces, la capacidad de resistir el esfuerzo es muy pequeño en los sectores que preponderantemente votaron al gobierno. Y en aquellos sectores más desguarnecidos que han recibido un importante auxilio del gobierno, como ocurre en la provincia de Buenos Aires, yo creo que ahí sí creció el significado del apoyo a una transformación como la que el gobierno se empeñó. Entonces se creó una situación paradójica. Los que menos tienen pasaron a recibir por parte del gobierno una posibilidad mínima de cambio a mediano y largo plazo muy importante. Los que tienen un poco más se resistieron al sacrificio y entendieron el esfuerzo que se les pedía como una falla del gobierno. Yo creo que el gobierno falló primordialmente en su seriedad comunicativa. Ahora, esto que decía Roberto, de que era necesario aplicar medidas, digamos, o en todo caso un gradualismo más acelerado. ¿Vos crees que había, en términos políticos y sociales, margen para eso?
Yo me temo que no había margen para eso. Eso me parece que hubiera sido lógicamente imprescindible, pero me parece que un gobierno como este no estaba preparado para llevar adelante eso, y además en el marco de un escenario político donde la oposición estaba desarticulada, donde los acuerdos parlamentarios eran muy tenues, donde el peronismo seguía mostrando una dificultad muy profunda para constituirse en una fuerza opositora previsible. Entonces, los niveles de imprevisibilidad yo creo que abarcan dos sentidos del déficit. La Argentina fracasada que recibe este gobierno, la Argentina económicamente pervertida por la falta de valores realmente profundos en términos de civismo, y la dificultad enorme en un país que no tiene dirigencia política, es decir, que no tenía partidos políticos. Muchas veces no los tiene tampoco ahora. No los tiene. Entonces, ¿cómo se construye una democracia sin partidos políticos? Esto me parece que es parte del problema cultural que estamos evaluando. Yo creo que había algunos, si uno hubiese mostrado descarnadamente la herencia recibida, ibas a tener mucho apoyo de la sociedad. De la sociedad. Sí, te voy a dar dos ejemplos. Porque, bueno, el kirchnerismo gastó 162.000 millones de dólares en hacernos creer que podíamos tener agua gratis, transporte gratis, etcétera, ¿sí? Pero te voy a dar un ejemplo como que esto podrían haberlo usado. Después de la Segunda Guerra Mundial, se hace el Plan Marshall. A valores de hoy serían 120.000 millones de dólares. El kirchnerismo termina recaudando 10 veces más que el Plan Marshall. 10 veces más, en dólares, a valores constantes. Por el precio de la soja y de los... No importa, sí, pero 10 veces más. Sí. Ahora, Alemania, que agarró una parte de esos 120.000, porque se repartió entre varios países, debajo de los escombros de las bombas estaban las cañerías, estaba la electricidad, todo, ¿sí? Con una décima parte, reconstruyen un país. Esta gente, con 10 veces más ingreso, dejaron un escombro del sistema energético, las rutas, etcétera. La destrucción que hizo el kirchnerismo de la Argentina es monumental. Yo creo que si se hubiese contado, estoy contando nada más que un detalle. Yo te voy a decir, disculpame, por favor, ¿no? Sí. Vos mirás las pensiones por invalidez. En el año 2003 había 81.000 personas que tenían pensión por invalidez. Inválidos que no pueden hacer absolutamente nada. Se va el kirchnerismo con 1.060.000. En la Argentina tenés 1 millón más de inválidos sin una guerra, sin un tsunami, sin un terremoto. Ahora, ¿Sabés cuánto es esto? 84.000 millones de pesos al año. Y todo eso da derecho a tener un discurso claro, rotundo, y no a presentarse como víctima, sino a entender que la responsabilidad pasa primeramente por una descripción realista de las dificultades que se va a enfrentar. Yo me he preguntado, Joaquín, todo el tiempo, ¿qué necesidad hay de llevar adelante un discurso de consuelo? ¿Qué consuelo frente a qué? Si lo que realmente merece ser emprendido es una labor rotunda a favor de los que han sido marginados, pero al mismo tiempo a favor del sinceramiento, porque Argentina no es un país sincero. Es un país que se ha mentido permanentemente. Creo que la frase que lo resume es la de Menem, ¿no? Cuando dijo, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, nadie me votaba. Es que, ¿cómo? Yo no quisiera ver esto en boca del presidente actual. Ahora, un solo matiz más. ¿Sabía el presidente lo que debía hacer en aquel momento? Y si lo sabía, ¿dónde quedó la Mi impresión es que subvaloraron la crisis, la magnitud, y sobrevaloraron el hecho de que si sentaba Macri en la presidencia, en el sillón de Rivadavia iban a llover las inversiones. Algo que no le escuché decir al gobierno es, ya les está saltando la oposición por esto del Fondo Monetario, ¿sí? Yo me tomé el trabajo de revisar desde el año 56 que estamos en el Fondo Monetario Internacional, quiénes fueron los que más firmaron acuerdos con el fondo. Se firmaron 26 acuerdos. Los peronistas firmaron 9. Son los primeros. Los radicales 6, los militares 6, los desarrollistas 4,
y Guido, que no sabía dónde ponerlo, francamente, uno, ¿sí? Pero si vos te fijas, los que más acuerdos con el peronismo, que con el Fondo Monetario firmaron, son los que ahora van a criticar que firman el acuerdo con el Fondo Monetario Bueno, ahí Internacional. tenés otra expresión de la tergiversación de la verdad. Este es otro. Es el problema del que estamos hablando. Si uno ha procedido como lo hizo, ¿en qué confía? En la pérdida de memoria de la nación, en la amnesia colectiva, en la idealización del presente propio en desmedro del pasado que se tiene. ¿Por qué se desconoce la historia? La historia se desconoce por una tendencia muy marcada al coyunturalismo. Un país que vive en la inmediatez no puede pensar. Roberto, ¿era posible evitar esta crisis? A ver, yo creo que la primera oportunidad, ahí tenemos un punto para el debate con Santiago, que es, yo creo que en el 2015 había una oportunidad, haciendo una descripción muy descarnada de lo que estaba recibiendo. Y vas a tener mucho apoyo de la población. Segunda oportunidad, ganan las elecciones en el 2017. En octubre del año pasado. En octubre del año pasado. Y tenían un capital político importante. ¿Sí? Se desperdició también. Entonces, ¿En qué se desperdició? y yo creo que dijeron, ¿y si ganamos así y puedo seguir tomando deuda? ¿Sigo? ¿Para qué voy a pagar el costo político de tener que bajar el gasto público, que es algo que nadie quiere? Tengo la oposición, etcétera. Entonces, no hago las reformas. A ver, en la Argentina hay un drama que es este. Pensar que los artificios monetarios, cambiarios y financieros pueden sustituir las reformas estructurales. Yo recuerdo, en el año 2000, no estoy diciendo que vaya a pasar lo mismo que en el 2001, De la Rúa consigue el blindaje en octubre o noviembre, por ahí. Del año 2000. En el año 2000, todos felices, tenemos el respaldo de Bush, lo llamó, etcétera. En marzo, o sea, a los 5 meses, 6 meses, se estaba haciendo machinea, llegaba Ricardo López Murphy, duraba 2 semanas y terminó Cavallo y de toda la historia que conocemos. No creamos que porque vamos a ir al Fondo Monetario Internacional podemos evitar hacer lo que hay que hacer, que son las reformas importantes. Reforma del sector público, reforma del sistema tributario, reforma del sistema laboral, que no es para despedir gente, sino para incorporar gente. Entonces, yo creo que al gobierno le falta la convicción de hacer las reformas. Te digo sinceramente. Ahora, no sé. Sí, discúlpame. No, me parece muy interesante el modo en que te referís al fondo, porque si el fondo no va a proceder complacientemente, es él el que va a acortar los tiempos de la reforma. Es decir, el Fondo Monetario Internacional va a pedir a cambio de lo que da que los tiempos de tolerancia a este estado macrocefálico se reduzcan. Porque de lo contrario, lo que brinde no va a poder ser invertido donde se debe y por los motivos por los que se los pidió. Entonces es interesante ver cómo el fantasma del tiempo que apremia entra por la ventana cuando se lo echa por la puerta. Entonces podemos aplazar por un lado las reformas indispensables, pero por otro, al recurrir al dinero que no es nuestro para poder sobrevivir, con ese dinero entra un reloj en el puño de quien dice tenemos media hora para que ustedes evidencien qué van a hacer con esto. No te van a dar la plata porque sí, ¿eh? Nadie. O sea, ¿Vos crees, Roberto, que el fondo, digamos, porque hay dos versiones, una que cambió, que va a ser más flexible, que ahora está Christine Lagarde, que no es Ann Kruger, y hay otros que dicen, bueno, el fondo es el mismo siempre y se va a pedir cosas. ¿Vos en dónde colocarías hoy las exigencias? Diría que el fondo ya le dijo, vos tenés un problema en el sector externo donde se te están yendo más dólares de los que entran por el saldo de el saldo de balanza comercial. Lo que se llama cuenta corriente es un tema técnico, pero digamos, ahí tenés un problema. Salen más dólares de lo que entran. Y eso es porque tenés un problema de tipo de cambio. Y esto que está subiendo el tipo de cambio, no sé si el fondo le dijo quiero tal número, pero seguramente le dijo, mira, con este dólar que hoy venís a hablar... O se está anticipando el gobierno. ¿Eh? O se está anticipando el gobierno. No se está, exacto. Sabiendo que eso le va a pedir. Exacto. Y el otro punto es el tema fiscal. Le van a decir, mira, acelerar la baja del déficit fiscal, porque en rigor el problema es este. Vos tomás deuda, vos bajás un punto el déficit fiscal del Producto Bruto,
que se llaman déficit primario ellos, sin incluir los intereses, pero como estás tomando mucha deuda, lo que te aumenta el costo en intereses te supera la baja del gasto. No sé si soy claro, ¿sí? Quedas igual que antes o peor. Quedás igual que antes o peor, más o menos, digamos que quedás igual que antes. Entonces no avanzás nunca, remás y estás siempre en el mismo lado. Ahora, unirle a eso un discurso oficial que, salvo en muy pocas voces, no traduce la complejidad de lo que estamos viviendo. Yo quiero rescatar planteos como el de María Eugenia Vidal, más allá de los logros que evidentemente ya ha tenido. Me parece que ella recoge permanentemente en su planteo la complejidad de lo que le toca vivir como gobernadora. No lo subestima. No subestima, por ejemplo, el desfasaje cultural que hay entre brindar una infraestructura de gas, de luz, de pavimentación en la provincia de Buenos Aires y una cultura social que está habituada a la supervivencia y necesita dinero en la mano para poder comer, para poder hacer las compras, para poder subsanar los problemas de los hijos que quieren ir a la escuela, cuando quieren ir a la escuela, cuando pueden. Entonces, ¿qué creo yo? Yo le pediría a este gobierno que capitalice el sufrimiento, no que lo ignore, que le dé más relevancia a lo complejo y no al optimismo, que confíe en la seriedad de una sociedad que también tiene que transformarse, pero que conoció el horror de la inseguridad, que conoce el horror de la inflación, del fracaso de la política, que está entrenada en la decepción y que no está preparada, me parece a mí, para poder enfrentar un discurso nuevo si no se le da la confianza necesaria para que entienda que se ha comprendido su complejidad. Su complejidad. Sí, yo lo que no he escuchado del gobierno, te digo que es lo que a mí me preocupa, ¿no? Lo que a mí me gustaría escuchar. ¿Qué propuestas hay para que los que viven de planes sociales vayan en algún tiempo incorporándose al mercado laboral y no que sea eterno, ¿viste? Te doy la plata y podés vivir eternamente de esta manera? Yo no he escuchado ninguna. Yo personalmente, la verdad, hice la propuesta, la escribí, la publiqué, etcétera. Obviamente no te dan bolilla por el tema, pero no importa. Uno siempre hace su contribución. Ahora, no escucho al gobierno decir, miren, esto es transitorio, porque en realidad no es el Estado el que lo está manteniendo a Santiago. Sí. Es el contribuyente, es gente que todos los días se levanta para trabajar. Son 8 millones de argentinos que se desesperan para poder sobrevivir y además tienen que cargar con 20 millones más. Porque, a ver, muchos te dicen, y bueno, pero si sacás empleados públicos, ¿qué hacemos con el resto? Y mi pregunta es, ¿y qué hacemos con los 8 millones de argentinos que hace 12 años, más 2, que están siendo violados e impuestos permanentemente? Porque te están matando impuestos permanentemente para mantener las estructuras, estos datos que yo te estaba dando, que son solamente una parte de los datos, ¿no? Entonces, aquellos que trabajamos todos los días y pagamos impuestos, ¿no somos humanos? ¿No tenemos derechos? Entonces, me parece que está todo muy focalizado en, ¿y qué hacemos con ellos? Y la pregunta es, ¿y qué hacemos con toda esta gente que la estamos esclavizando prácticamente al servicio de una política que no quiere transformar algo que hay que transformar, que es la cultura de la dádiva? Sí, es muy serio eso, es muy serio. Yo diría que la disyuntiva tiene que ser superada por la política. Una respuesta es no podemos sacar a tanta gente y echarla a la calle. La otra es no podemos seguir soportando que haya 8 millones que se encarguen de 20. Pero la respuesta no está allí. Ahí hay una disyuntiva trágica, ¿no? Es decir, hagamos lo que hagamos, si estamos frente a esa disyuntiva, es no tener una solución. Yo creo que la solución, como en parte vos decías, se le tiene que imponer al gobierno cuando entienda algo que puede parecer muy abstracto, y es que no se trata de durar en el poder. No se trata de durar, no se trata de seguir ganando elecciones solamente. Porque en este país es más fácil ganar y perder que perdurar y transformar. Entonces, yo creo que es muy importante que el gobierno cambie su propia concepción del triunfo y no lo homologue más a la dimensión eleccionaria, que mida menos y piense un poco más cómo se puede hacer
para conciliar en una transición la necesidad de ayudar a los que no tienen y al mismo tiempo ir reduciendo el Estado para que deje de ser lo que Octavio Paz llamaba un ogro filantrópico. ¿No? Yo no sé si tengo 30 segundos. 30 segundos. Digo, no se quiso hacer las reformas en su momento. Hoy tuviste que ir al fondo y tenés que pagar el costo político de decir voy al fondo y además vas a tener que hacer las reformas si es que no querés pegarte la piña. Gracias a los dos. Gracias, Cuando Horacio. volvamos, el estado de la opinión pública. Auspician desde el llano. Prisión a la tenencia de pornografía infantil. Una ley te cambia la vida. Senado de la Nación. ¿Sos parte de la industria de la construcción? Grupo Adrián Mercado presenta Expo Construir 2018. Las principales empresas proveedoras exponen sus productos y servicios el 16 y 17 de mayo en el Hotel Hilton Buenos Aires. Invita a Grupo Adrián Mercado. Vacúnate contra la gripe y el neumococo. Es importante que todos los años te apliques la vacuna antigripal. Las vacunas son totalmente seguras y gratuitas. Encontrá tu punto de vacunación más cercano en www.pami.org.ar o en el 0800-222-2233. PAMI. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tucumán es naturaleza y cultura, es historia y sabores. El corazón del norte te espera. Sentí Tucumán, somos tu destino. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. London Supply Group, desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. El sonido que se escucha es el de las canillas abiertas. Las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio. Mejora tu barrio, mejora tu vida. Bien, como les decía, el estado de la opinión pública, cómo está la opinión pública con respecto del presidente Macri, de la oposición, del Fondo Monetario y dos encuestadores prestigiosos, Federico Aurelio y Juan Germano y Federico Aurelio. La primera pregunta que les quiero preguntar es cómo está el presidente, cómo está el gobierno en las mediciones que ustedes hacen. Bueno, en nuestra última medición nacional, que es de la semana pasada, lo vimos por primera vez durante su gestión perforar el piso de los 40 puntos. Nosotros lo tuvimos oscilando siempre entre los 40 y los 50 puntos de valoración positiva a la gestión del presidente, excepto el primer trimestre, que obviamente tenía una perspectiva más grande y demás, que llegó a tener 60 y pico puntos. Había tenido su peor momento hasta ahora en febrero del 2017, en ocasión de la crisis del correo argentino, que había llegado a alrededor de los 40 puntos, y en esta última medición lo perfora levemente, tampoco es que está en 38 puntos de valoración positiva, 55 de valoración negativa. En un contexto obviamente complicado, no complicado, uno lee permanentemente un momento complicado para el gobierno. En primer lugar, es un momento complicado para los argentinos. El conjunto de los argentinos se está valorando todo muy mal. 3 de cada 4 valoran negativamente la situación económica del país. 2 de cada 3 consideran que su evolución económica personal ha sido negativa. Hasta hace 3 semanas venían reclamando un gradualismo en el ajuste de las tarifas de servicios públicos y de repente, anodadados, ven que el mercado da señales absolutamente contrarias a la demanda de ellos, de una necesidad de un ajuste mucho más agresivo que el que viene realizando el gobierno. Con lo cual, el mercado no está conforme porque considera que el gobierno
tiene que ser mucho más gradual. La sociedad no está conforme porque considera que el ajuste tiene que ser gradual, no más gradual todavía. Más gradual todavía. Y las perspectivas de ambos también son negativas porque el mercado cree que el gobierno va a seguir siendo gradual y la sociedad cree que se va a intensificar un ajuste muy duro, sobre todo a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, este combo de valoración negativa del presente con una expectativa de desconfianza y de pesimismo sobre lo que se viene es lo que marca el estado del humor social hoy. Juan. Sí, a ver, evidentemente la agenda no es una agenda fácil para el gobierno. Digamos, venimos hablando hace mucho tiempo, independientemente de antes, inclusive del fondo, de dólar, de inflación, de tarifas. Le sumás, por supuesto, un fondo monetario, y gobernar se trata a veces justamente de intentar, cuando menos intentar controlar la agenda, y esta no es una agenda fácil para el gobierno. Haber dicho esto, sí, el gobierno sufrió una baja, recuerdo en diciembre con la discusión previsional, exactamente, que después termina recuperando, pero me parece que, por supuesto que el gobierno está sufriendo una baja importante, pero creo que es parte de la película. Y digo, si miramos la película completa, me parece que es aún más grave. Que nosotros estamos viendo lo siguiente. Si uno toma los 10 principales actores políticos del oficial, Cristina, Macri, Vidal, Carrió, Pichetto, Urtubey, Massa, digo, los 10 principales actores de la política argentina. Le sacamos una foto cuando asumió Macri, le sacamos una foto ahora. Cuando asumió Macri, la política entera tenía un diferencial positivo, o sea, imagen positiva menos negativa, de 25 puntos, más 25. La política. Hoy estamos en 0. Digo, creo que Macri puede perder con el fondo, sí. Ahora bien, acá hay una discusión mucho más grave, que es que la clase política entera está perdiendo. Digo, y esto es tensionar una... Es decir, que nadie gana. Macri cae, pero no solo nadie gana, te diría hasta todos pierden. Y en la tensión siempre resuelta, en este vínculo frágil que tiene la democracia argentina entre representantes y representados, me parece que la política está tensionando, y lo que genera eso es ciudadanos más alejados, ciudadanos más apáticos, y esto lo hemos visto en otras partes del mundo. Digo, hay que tener mucho cuidado, y creo que la dirigencia entera, por supuesto con el gobierno de Macri como principal responsable, digo, pero creo que hay una cuestión más dirigencial general que tienen que prestar atención independientemente de esta cuestión puntual que puede ser el fondo. ¿Y qué posibilidades de recuperación tiene el presidente con miras a la elección del año que viene, ¿no? Bueno, el gobierno, dentro de esa oscilación que te comentaba, que tuvo de 40 a 50 puntos, tuvo varias veces bajones que recuperó rápidamente, mismo el caso del Correo lo recuperó en 2 meses. Cuando llegó a la elección legislativa del 2017, llegó en un momento donde la situación económica era valorada más negativa que positivamente. Sin embargo, consiguió este apoyo del 42%, que le permitió ganar la elección legislativa, y le resultó absolutamente funcional la fragmentación de la oposición. Hoy el gobierno tiene un piso, es la fuerza política que tiene un piso electoral más importante, de alrededor de 30 puntos, que se ha visto mermado el electorado adicional o adherente que tuvo de 12 puntos más en la elección legislativa del año pasado, pero que si empieza a conseguir recuperar la confianza y la credibilidad en la expectativa de lo que se viene de gobierno, puede volver a estar más cerca de los 40 puntos y por lo tanto volver a liderar la intención de voto. Ahí la amenaza que tiene es que hoy por hoy, de acuerdo a nuestras mediciones, si bien la oposición está fragmentada, la sigue liderando con claridad, al igual que durante toda la gestión de Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner. Ella es la principal dirigente de la oposición. En nuestras mediciones claramente, nosotros la vemos con una intención de voto en una elección primaria donde pudiera haber algún otro candidato del peronismo de 25 puntos y en una elección general de 30 puntos. Que si bien es menos que lo que tiene la intención de voto Cambiemos, en un momento donde Cambiemos ha perdido algunos puntos, podría llegar a, si la elección fuera en estos días, que es un contexto absolutamente anómalo y que no es correcto hacer un pronóstico en este contexto, pero podría haber una segunda vuelta. ¿Coincidís, Juan? Yo creo que
Un dato importante, si coincidís, es lo de Cristina Kirchner como principal dirigente de la oposición, ¿no? ¿Esto es así? Sí, eso se ha mantenido desde el principio de mandato Los hasta dos la coinciden que actualidad. es así. Digo, no, eso es así. A ver, muchas veces la demanda ciudadana se ordena por la oferta, ¿no? La oferta política del momento. No, lo vimos en el 2017, no fue lo mismo Cambiemos, Cristina, Randazzo Massa, que si el panorama o la oferta hubiese sido otra. Por supuesto que la oferta electoral ordena a la ciudadanía. Y dentro de esa oferta que todavía no es para nada clara, siguen existiendo los dos polos principales que vienen explicando el país de los últimos años. Cambiemos y Cristina, eso no ha variado. Ahora bien, por supuesto que falta un montón y como yo siempre digo, cada vez es más difícil comprender a las sociedades, ahora la Argentina, pero casi las sociedades del mundo, porque, yendo un segundo a la mesa de recién, los sistemas partidarios, los partidos políticos como concepto no han desaparecido, pero están en un formato de crisis constante. Entonces digo, a ver, el tema fundamental de lo ocurrido con el Fondo Monetario Internacional es el símbolo. Digamos, eso le iba a preguntar, sobre que me cuenten bien qué está pasando con la sociedad del fondo, porque hay un cierto temor que yo noto en la dirigencia política, incluida el gobierno, de esta rechazo social, enorme al Fondo Monetario, que inclusive le advirtieron algunos gobernadores peronistas al presidente que en sus provincias eran del 80 y del 90%. ¿Esto es así? ¿Ustedes lo ven así? Nosotros en nuestra última medición nacional de la semana pasada lo preguntamos puntualmente, 2 de cada 3 estaban en desacuerdo con el acuerdo justamente del Fondo Monetario Internacional, que obviamente está dado por el recuerdo y la experiencia que muchos argentinos tienen de los otros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, pero que no es una valoración más negativa de la valoración negativa que se hace en general de toda la situación económica, con lo cual no es un hecho que se diferencia de la valoración económica de cualquiera de las cuestiones que están sucediendo. Es decir, que si no hubiera recurrido al fondo, el gobierno estaría en la misma situación. Seguramente. Acá lo que hay 2 señales que le generan una preocupación adicional a la sociedad. Uno es el tema del dólar, no porque lo compre la mayoría, es una minoría de argentinos los que compran el dólar, pero, sí, pero la sociedad mira el dólar como el termómetro. Que toman, justamente hay una relación muy directa entre las devaluaciones y las valoraciones de las gestiones de gobierno. Es decir, cada vez que hubo alguna devaluación, coincidió con una caída en la valoración de la gestión de gobierno de ese momento. Y la segunda es el acuerdo del FMI, que también genera la rememoranza triste de situaciones económicas del pasado. ¿Es así? Sí, digamos, yo hablaba de los símbolos, ¿no? Y los símbolos son tan fuertes que no requieren explicación. Yo recuerdo la campaña pasada, en la campaña presidencial pasada, cuando el gobierno actual decía, bueno, si seguimos con el gobierno anterior vamos a parecernos a Venezuela, ¿no? Venezuela es el símbolo, no había que explicar más nada. Digamos, ya tenía un significado muy claro para la opinión pública. El Fondo Monetario tiene un significado muy claro. Digamos, rememora crisis, rememora malos momentos. Es decir, que en otro sentido el fondo es Venezuela, digamos. Digo, ¿no? es la fuerza, simbólicamente. Es la fuerza de un símbolo. Claro. Y ahora, vos hablabas, Joaquín, del futuro. ¿Cómo se sale de esto, no? Por supuesto que no tengo una respuesta, y menos para decirlo tan libremente, pero digo, de los símbolos se sale con símbolos. Digo, difícilmente uno pueda con palabras, con imágenes, es muy complicado salir de un símbolo. Y por eso es la necesidad que tiene el gobierno de cambiar la agenda. Yo hablaba antes de la agenda. Digo, de cambiar la agenda. Te doy un dato desde lo simbólico, ¿no? De vuelta, con la comodidad de estar sentado acá. La imagen de Mauricio Macri en los trabajadores formales es 20 puntos más alta que en los trabajadores informales. Digo, esos son los símbolos, ¿no? Digamos, la reforma laboral en ese sentido. Digo, esos son los símbolos que hacen cambiar, como siempre decimos, el metro cuadrado ciudadano. ¿No? El metro cuadrado del argentino cambia con esas cosas. El trabajo es uno de los valores que más puede mover la opinión y el humor social, ¿no? Entonces, por supuesto es un momento complicado, por supuesto que no solo es una cuestión de ir a endeudarse al 4, 4,5, 5%. A ese 4% que te puede dar el fondo, te que sumar un pequeño impuesto que significa el costo de ir al fondo. El costo político. Exactamente. Me parece que en ese desafío se encuentra el actual gobierno. Federico,
cosa que a mí me gustaría que profundices es cómo están los dirigentes hoy de la oposición, después de Cristina, que ya hablaste de Cristina. Pero, por ejemplo, porque hay otros dirigentes del peronismo que aparecen como futuros presidenciables, Urtubey, Massa. ¿Cómo lo ves a eso? Bueno, como decía antes Juan, si vos agarrás los principales dirigentes de la Argentina hoy respecto al inicio de la gestión Macri, en tu caso vos decías, pasan de tener un saldo positivo de tanto a cero. Yo no hice la suma, pero por lo que recuerdo de memoria, deben estar claramente negativos, porque hoy es decir, que lo tengo bajó Macri, pero bajaron a todos nivel los de la nacional. Yo oposición. tengo con saldo negativo, nosotros tenemos con saldo negativo de imagen a Macri, a Cristina Kirchner, a Massa. Urtubey lo tenemos con una imagen equilibrada, pero con una situación paradojal. Urtubey tiene mejor imagen dentro del votante de Cambiemos que dentro del peronismo. Es decir, dentro del peronismo tiene un saldo de imagen negativa, dentro del votante de Cambiemos tiene un saldo de imagen positiva. Con lo cual, eso puede generar un gap entre su imagen y la potencialidad de voto, ¿no? Porque en la fuerza política que él podría llegar a representar no es donde está mejor posicionado. En el caso de Cristina Kirchner, mantiene el mismo nivel de imagen que tuvo desde mediados del 2016, después de la caída que tuvo en el primer semestre de 2016 con el inicio de la gestión de Macri, con todos los temas que sucedieron, de críticas, de los bolsos de López y todas las denuncias de corrupción y demás. Ella había terminado con 50 puntos su gestión, de 50 puntos de imagen positiva, y está entre 35 y 36 puntos de imagen positiva, bastante estable a lo largo de los meses, inclusive durante el periodo electoral 2017. Con lo cual, te diría, hoy no se visualiza que nadie capitalice en imagen el descontento con el gobierno. Por supuesto que los actores alineados con el gobierno nacional, de gobernadores e intendentes, también están teniendo algún deterioro, en muchos casos algo menor, porque como el principal eje del deterioro es el económico y la gente responsabiliza en general de la política económica al gobierno nacional, no le echan tanto la culpa ni a los intendentes, ni a los gobernadores, ni de Cambiemos, ni de otras fuerzas políticas. Ahora, ¿a qué se debe que la política ha caído tan bajo? Porque, digamos, que el gobierno tiene la responsabilidad de lo que hace, de lo que no hace, de lo que hace mal, de lo que hace bien. Pero ¿por qué la política en general, cuando además uno ve que la oposición se esfuerza en hacer proyectos que para mí son demagógicos, como este de las tarifas? Pero a pesar de eso, sin embargo, la política... Mira, creo que tiene que ver con dos cosas. A ver, por un lado, este gobierno tuvo una particularidad que fue, no sé si creada o fue surgiendo con el tiempo, que con un equilibrio muy frágil, tenía un núcleo duro de votantes, y cuando el gobierno podía hacer alguna política pública poco popular, en función de la agenda heredada, ¿no? Pero una decisión política poco popular, encontraba un segundo anillo de contención, llámalo Elisa Carrió, a veces el radicalismo, que le generaban un sostén, ¿no? Para esos argentinos un poco desencantados o desencantados o frustrados con alguna política pública puntual. El resto de la clase dirigente, vos tenías un rol muy claro que el kirchnerismo ocupa, que es estar en contra de Macri. Es casi el rol que tenía Macri en su momento en contra del kirchnerismo, es un mandato dado. Entonces, a ese electorado, la verdad que ir al fondo o no ir al fondo, no hace nada. En el fondo es corroborar lo que ya pensaban, independientemente de la cuestión puntual del Fondo Monetario Internacional. Lo pensaban antes. Si no hubieran ido al fondo, hubieran empezado igual. Ahora, ¿por qué la clase dirigente le cuesta y también cae? Porque el resto de la oposición no kirchnerista, si se quiere, la verdad que necesita que al gobierno le vaya bien para que le vaya mal. Quiero decir, necesita que el gobierno presentarse ante la ciudadanía como una oposición que pueda acompañar determinadas políticas públicas, no las más impopulares, pero digo, un cierto acompañamiento, porque si no, esa oposición se parece demasiado al otro mandato que ya tiene el kirchnerismo. Entonces, en ese sentido es donde me parece que ninguno de los actores está terminando de encontrar su lugar. En una Argentina de dos ejes muy claros, digo, Argentina sigue siendo una tensión constante entre kirchnerismo y no kirchnerismo, o entre macrismo y kirchnerismo. Y el resto de los actores no es fácil para ellos
encontrar su lugar. Desde ese punto de vista, encontramos que la política cae. Doy el caso puntual de Sergio Massa. Sergio Massa tenía un nivel de imagen muy parecido al del presidente cuando el presidente asume. Y fue declinando con el correr de los meses. Uno le puede echar la culpa o no, analizar por qué dijo, qué no dijo. Ahora, también es cierto que en este mundo de dos, al resto de los sectores le cuesta. En ese sentido creo que no terminan de encontrar el porqué. ¿Vos tenés algún otro argumento para sostener la caída en general de la política? Vienen de 12 años de gestión del kirchnerismo donde la conclusión fue la voluntad de cambiar. La sociedad buscó un cambio que lideró Mauricio Macri y no le está dando respuestas. Hasta el año 2017 lo siguieron apoyando mayoritariamente, no sostenido en la satisfacción de lo que estaba pasando, sino en la renovación de la confianza que hubo primero en la primaria de agosto del 2017 y después en la general de octubre. Pero se desencadenó primero la crisis de diciembre, que le hizo perder todo el incremento de popularidad que había tenido el gobierno durante el periodo electoral, un trimestre tranquilo que fue enero y marzo, y bomba económica de abril y mayo, que empezó primero con el mal humor del tarifazo de servicios públicos, llevándolo a preocupaciones inéditas. Por ejemplo, siempre históricamente el rubro de máxima preocupación de los argentinos en el contexto inflacionario eran los alimentos. En este momento hay el doble de preocupación de las tarifas de los servicios públicos respecto al precio de los alimentos, que es la principal composición del gasto de los hogares. Y le continúa con estas señales del mercado que encima de todo no han parado, es decir, que no se sabe hasta cuándo van a perdurar, con lo cual la gente está absolutamente desorientada. La dirigencia del pasado no le permitía vivir mejor, ni solucionar sus problemas, ni reconocer los problemas que existían, y la nueva dirigencia, en la cual generó en la mitad de los argentinos una expectativa y confianza, no están viendo no solamente el producto que querían buscar, sino que algo sobre el cual sostener su confianza respecto a la demanda de toda la sociedad, ¿no? Le agradezco a los dos. Un gusto. Una pausa. Auspician desde el llano. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Auspicia este programa ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires, Provincia. Clo-Clo Ristorante, el lugar de siempre. Nuevas experiencias. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología, con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente López. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Grupo Adrián Mercado presenta una nueva categoría en agrupaciones empresariales. Centro de Negocios Industriales Pilar. 38 hectáreas para el desarrollo de su industria en el primer parque sustentable de Argentina. Comercializa Grupo Adrián Mercado. Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos e imaginar. San Juan brilla para todos. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Dos temas. Uno, me parece que no hay que desdramatizar, no hay que dramatizar el tema de mañana, que se vence una parte importante de las LEVACs, que son bonos del Banco Central. ¿Por qué? Porque según las estimaciones del mercado podrían llegar a canjearse esos pesos de las LEVACs por dólares
por un monto de entre 5.000 y 10.000 millones de dólares, el Banco Central los tiene, con lo cual no hay una crisis, digamos, de solvencia importante, aún en el peor de los casos, aún en el caso de que gran parte de ese paquete de bonos decida comprar dólares. El otro tema es el del Fondo Monetario Internacional, que se ha hecho una gran discusión sobre si es bueno o es malo el Fondo Monetario. Y la verdad que yo creo que el fondo por sí mismo, a priori, no es ni bueno ni malo. Bueno va a ser bueno o malo el acuerdo que el gobierno argentino logre firmar con el Fondo Monetario, que eso habrá que verlo después. Pero acuerdos con el fondo acá, según si uno se puede ver la historia, lo firmaron Frondizi, lo firmó Ilia, lo firmó Menem, muchos acuerdos con el fondo, lo firmó De la Rúa, Duhalde, Kirchner firmó 2 acuerdos con el Fondo Monetario. Digamos, y yo creo que echarle la culpa al fondo es un poco sacarle la culpa a los dirigentes argentinos de lo que le pasa al país. Sinceramente, porque cuando uno dice que la culpa es del fondo, porque nosotros estamos condenados al fracaso o condenados al éxito, no estamos condenados a nada, todo depende de lo que hacemos nosotros. Y me parece que acá hay, por ahí la sociedad prefiere culpar al fondo, pero no se da cuenta que de esa manera está exculpando a muchos dirigentes argentinos que gobernaron este país y que este país está como está, teniendo la potencialidad que tiene por sus malos dirigentes, no por ningún designio fatal, ni por ninguna decisión fuera del país, ni porque ningún organismo internacional o alguna secta internacional haya decidido que a la Argentina no le vaya bien. A la Argentina no le va bien por sus dirigentes. Este es el problema que tiene. Y por eso es que además provoca en la sociedad una crisis de confianza recurrente. Usted ve cada 5 años, 7 años, tenemos una crisis. La última crisis que terminó con el cepo del dólar precisamente fue la del 2011. Fíjense que ustedes que a Cristina Kirchner la reeligieron con el 54% en octubre del 2011 y un mes después tuvo que poner cepo al dólar porque la gente quería comprar dólares y ninguna otra moneda que no sea dólar. 7 años después tenemos otra crisis en situaciones políticas y electorales muy parecidas. Este presidente acaba de ganar hace 6 meses una elección importante de mitad de término y sin embargo hoy la sociedad quiere otra vez comprar dólares, no importa por qué, quiere comprar dólares. Y digo la sociedad porque al principio fueron fondos de inversión, fueron agentes económicos, pero en los últimos días, si bien la gente no ha sacado pesos de los bancos, sí es cierto que muchos pesos se han ido dentro de los propios bancos a los dólares. ¿Y esto qué significa? Significa que esos pesos tal vez estaban destinados para cambiar el auto, para comprarse una motocicleta, para hacer una reforma en la casa. Eso no se va a hacer. Y por eso hoy el ministro Duhovne anticipó no solo que una devaluación va a producir más inflación, sino también que va a haber un freno al crecimiento de la economía. La economía había crecido muy bien en el primer trimestre del año, a niveles del 5%. Se suponía que después iba a caer, sobre todo por la sequía, que afectó mucho la producción de cereales, pero ahora se le suma la devaluación. Y esto entonces va a afectar las dos cosas. Es decir, fíjense ustedes cómo una cosa va provocando la otra. La desconfianza, tiene que devaluar el peso, la devaluación provoca inflación, la inflación a la vez provoca un parate de la economía. La gente que no confía no compra, aun cuando tiene la posibilidad de hacerlo, no compra. Digamos, hay una serie de factores en todo esto que tienen que ver fundamentalmente con la confianza de la sociedad.
y por qué la sociedad pierde en un momento la confianza es algo que es difícil. Se pueden tomar muchos argumentos técnicos, financieros, del Banco Central, de la economía, pero hay algo en un momento que la gente dice, yo guardo mi dinero, compro dólares y no confío. Y ese momento es realmente imperceptible, salvo para muy pocos o para los que están muy atentos con lo que pasa en la sociedad. Chao, hasta lunes.